Por primera vez en España hay más de 20 millones de personas trabajando. Los datos del empleo que hemos conocido hoy señalan que durante el mes de abril el paro bajó en más de 86.000 personas. Los 3.022.503 desempleados con los que empezó este mes de mayo son muchísimos, pero es la cifra más baja para este periodo desde el año 2008. En Canarias también retrocede el paro y se sitúa por debajo de los 200.000 desempleados. Esta es la segunda comunidad autónoma donde más se ha reducido el desempleo en este último año. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya nos gustaría empezar este programa contándoles también buenas noticias desde América Latina, pero no dejan de llegar denuncias sobre casos de violencia contra las mujeres, de violencia contra menores y también de violencia contra periodistas. Justicia. Cobardía. ¡Nos faltan más de 1.600 mujeres en Nuevo León! Serán perseguidos con toda la fuerza de la ley. Y escuchen esta estadística escalofriante. Desde que empezó este siglo, en 22 años han fallecido de forma violenta 2 millones de personas en diferentes países de Latinoamérica. Y Amnistía Internacional dice que 12 mujeres son asesinadas al día. Hoy profundizaremos sobre este tema, también sobre sus causas y ojalá sus posibles soluciones. Bueno, y de vuelta a Canarias, enseguida vamos a poner el foco en la energía geotérmica. Es una forma más de energía renovable, probablemente una de las menos conocidas, pero también de las más eficaces, que abastece a territorios como Islandia, como Japón o como Indonesia. ¿Qué tienen todos esos territorios en común? Pues que también son volcánicos, como Canarias. ¿Y qué hace falta para tener ese recurso? Pues dicho de una forma simple, mucho calor en los subsuelos. Y como se imaginarán, calor sobra ahora mismo en las profundidades de islas como La Palma. Y fíjense en este kilométrico sillón que vamos enseguida a ver apareciendo por aquí, por esta pantalla. Está hecho en un pueblo de Andalucía. Son 2.500 metros de tela, son 10 kilómetros de hilo, 5 toneladas de madera y más de 1.500 horas de trabajo. Es lo que ha hecho falta para construir este sofá solidario. Son 500 metros de sofá divididos en 250 módulos de 2 metros. ¿Y saben cuál es su fin? Lo van a mandar a La Palma para instalarlo en las casas de nueva construcción para los afectados del volcán. Pilas se llama este pueblo sevillano y luego les haremos una visita. Bueno, antes miramos a Ucrania porque se constatan pocos avances rusos en las últimas horas. Las tropas de Putin siguen bombardeando varios puntos de ese país, pero su dominio no se materializa por ahora sobre el mapa y muchos de los ataques siguen afectando a civiles. Un ejemplo lo tenemos en Yarkov, con varias bombas que han caído en un parque de atracciones. El batallón de Azov muestra a las 2 mujeres que han perdido la vida en el último ataque ruso a la acería de Azovstal. Además, 10 personas han resultado heridas en este bombardeo, asegura el comandante del regimiento. El humo no deja de salir del interior de esta planta metalúrgica, fruto de los continuos ataques del ejército de Putin. En la capital ucraniana, los familiares de los combatientes que aún permanecen en Mariupol piden una evacuación inmediata. La situación es crítica, no reciben ninguna ayuda. Hay muchos militares heridos que se están muriendo de sepsis. Sus extremidades se pudren, relata la esposa de un militar escondido en Azovstal. Los que sí han podido ser evacuados llegaban por fin este miércoles a Zaporilla, todavía con el horror vivido en sus mentes. Nos dijeron que nuestro refugio antibombas no resistiría un impacto directo, que nos enterrarían vivos allí, cuenta Lina. No había leche infantil, los recién nacidos estaban azules por la falta de alimentos, con las costillas visibles. Se estaban muriendo de hambre, asegura Natasha. Rusia bombardea en las últimas horas este parque de atracciones en la ciudad de Kharkov. Una lluvia de misiles causa varios heridos y reduce a cenizas las instalaciones. Ataque también durante la noche a esta central eléctrica en Leópolis. La gran humareda ha sido visible desde muchos puntos de esta ciudad cercana a la frontera con Polonia. Estas colas de ucranianos desplazados esperando a recibir una bolsa con alimentos en Dnipro es solo un ejemplo del drama que se vive en muchos puntos del país. Vivimos en casa de extraños con personas que no conocemos, no sabemos cuándo podremos volver. Estamos esperando que termine este horror, cuenta Ludmila.
Un horror que no tiene visos de terminar a corto plazo con unas negociaciones en punto muerto desde mediados de abril. Y seguimos hablando de las consecuencias de este horror, como decía Nacho Cabrera, pero fuera de Ucrania. 3 años es el plazo que se marca Europa para dar la espalda al gas ruso y acelerar el despliegue de energías renovables. Un estudio asegura que no necesita buscar nuevos mercados de gas, sino aumentar su apuesta por las energías limpias, y de esta forma se acabaría en 2025 con la dependencia de Moscú. Europa echa cuentas para prescindir del gas ruso. La Unión Europea dará a conocer un plan para reemplazar 2/3 de los combustibles fósiles rusos antes de que finalice el año. Kadri Simpson, miembro del Comisionado de Energía, afirma que no existe riesgo inmediato para la seguridad del suministro. This is no immediate risk for Europe's security of supply. Añade que las entregas a Polonia y Bulgaria continuarán a través de rutas alternativas desde Grecia y Alemania. Bruselas ultima un paquete de sanciones ejemplares. Los socios europeos sopesan adoptar planes de desconexión paulatinos, pero chocan con la negativa de Hungría. La decisión unilateral de la Russie ne fait que renforcer la necesidad de reduire nos importaciones de energía fósil. Una decisión, según la ministra de Energía francesa, que ya se acordó en la cumbre de Versalles a principios de marzo. España, Portugal, Malta y Chipre serían los que menos sufrirían. Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, países con una gran dependencia, entre los que más. Pues de política energética ha hablado también el gobierno aquí en España. Asegura que la excepción ibérica está pendiente solo de detalles técnicos y ha subrayado el apoyo que han recibido de Bruselas, tanto España como Portugal, para abaratar el coste de la electricidad durante 12 meses. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha afirmado que podrá ser aplicada ya en la factura eléctrica del mes de mayo. Sé que es un asunto importante para las familias, para las empresas, para los autónomos, insistir en que lo importante es que hemos logrado ese acuerdo, que Europa está con nosotros y que vamos a lograr no solo la tranquilidad en los próximos 6 meses, sino en el próximo año, y por tanto pasaremos el próximo invierno sabiendo que vamos a poder amortiguar ese coste de la factura eléctrica. Bueno, y ese aumento del coste de la luz es en parte un efecto de la guerra que siguen sufriendo a diario millones de personas. Fíjense en este dato: Naciones Unidas califica a Ucrania como el país más contaminado por minas de todo el mundo. Una de esas minas estuvo a punto de costarle la vida a nuestra siguiente protagonista, una ucraniana de solo 23 años. A pesar de las dificultades, ha logrado salir adelante. El 27 de marzo, esta pareja de 23 años volvía a su casa en la región de Lugansk tras dar un paseo. Oksana pisó algo y supo al instante lo que era. Solo alcancé a gritarle: cariño, mira. Me miró y fue entonces cuando explotó la mina, según recuerda. La detonación le destrozó las piernas y varios dedos de su mano izquierda. Víctor salió ileso. La amputación era inevitable. Yo no quería vivir esa vida. Tengo 2 hijos, no quería que me vieran así. No quería ser una carga para nadie, pero gracias al apoyo lo acepté, cuenta. Tenía miedo de perderla, quería llorar, pero no podía. Fue aterrador imaginarse perder a la persona que amo, se sincera Víctor. Y tras un mes de dura recuperación, ambos han podido cumplir un sueño: unir sus vidas en matrimonio en este hospital de Leópolis. Sonrientes, recuerdan ese momento, ese baile, ese día. Lo hacen mientras esperan poder cumplir otro sueño: reunirse cuanto antes con sus hijos de 5 y 7 años, ambos a salvo con sus abuelos desde que comenzó la guerra. Bueno, y el compromiso del líder norcoreano Kim Jong-un de acelerar el desarrollo del arsenal nuclear parece que va en progresión. La semana pasada, en un desfile militar, aseguró que se realizaría a la mayor velocidad posible, pues esta madrugada el país ha lanzado un proyectil no identificado cerca de la costa de su vecina y sufridora Corea del Sur. Es la 14ª prueba de armas que realiza Corea del Norte en lo que va de año. En esta ocasión, este lanzamiento se produce antes de la toma de posesión del nuevo presidente de Corea del Sur. Los detalles del proyectil se desconocen, pero la Guardia Costera de Japón asegura que se trata de un misil balístico.
我が国、地域及び国際社会の平和と安全を脅かすものであり、断じて容認できません。関連する安保理決議に違反するものでもあり。Y hoy la ministra de Defensa ha tenido que dar explicaciones en el Congreso de los Diputados sobre las escuchas a Pedro Sánchez. Margarita Robles ha manifestado su apoyo incondicional a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado dentro y fuera del país. Con respecto al programa Pegasus, asegura que va a perseguir hechos delictivos que se hayan podido dar, pero insiste en que el CNI siempre actuó con orden judicial. Una comparecencia muy esperada después de la crisis iniciada en el gobierno por estas escuchas. Cuando es necesario y se cometen hechos delictivos, siempre este Gobierno, y yo la primera por convicción y por profesión también, vamos a acudir a los tribunales de justicia. Nunca hay nada que ocultar. Esto no es una cuestión de primero de derecho, es una cuestión de primero de ciudadanía. Cuando alguien tiene conocimiento de un hecho delictivo, no debe callarlo ni guardarlo. Y en esta primera semana de mayo conocemos ya los datos del paro en España. Se cumplen máximos históricos a los que no se llegaba Itziar Pérez, al menos desde el año 2008. Sí, en Canarias también continúa bajando el paro, Antonio, aunque eso sí, es la quinta comunidad autónoma que tiene mayor número de desempleados. Si nos fijamos en el mes pasado, en el mes de marzo, porque estos son datos de abril, caería un 2%, pero ya si nos fijamos en abril del año pasado, fíjate en lo que han caído más de 282.000 personas en aquel momento, a las más de 198.000 ha caído pues un 30%, es decir, un 30% de las personas que en ese momento estaban paradas han conseguido trabajo. Pues tenemos todavía 200.000, casi 200.000 parados, pero bueno, es una buena noticia que vaya bajando. También cifra histórica en el conjunto de España, ¿verdad? Sí, porque además se ha conseguido un hito y es superar esa barrera psicológica de los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social. También continúa bajando y mucho el desempleo de los más de, bueno, de los cerca de 4 millones de parados que teníamos el año pasado. Ya en este mismo mes, en mayo de 2022, pues superamos un fijito los 3 millones, Antonio. Y por último, hablamos de contratos indefinidos también, porque esta es una cuestión que ha empezado con la nueva reforma laboral este año, pero que va poco a poco a más y ya se van imponiendo los contratos indefinidos con respecto al resto de contratos, ¿verdad? Así es, la reforma laboral lo que ha venido, como tú bien indicas, es que aumenten los contratos indefinidos por encima de los temporales. Lo vemos aquí en esta gráfica como a partir de 2022, pues los indefinidos comienzan a subir por encima de los temporales, que tienden a caer. Lo que han hecho las empresas, sin duda, es que esos contratos temporales que ya no tienen cabida pues en el mercado laboral los han hecho o indefinidos o fijos. Fíjate un dato, 1 de cada 2 contratos que se firmaron en España en abril eran indefinidos. Esto es, si en 2021 hablábamos de más de 160.000 contratos indefinidos, ya en lo que llevamos de 2022, hablamos de más de 700.000. Nos quedamos con esos datos. Muchas gracias, Itziar. Gracias, Antonio. Bueno, y no sorprende la continua llegada de noticias relacionadas con la violencia en América Latina, con los menores y con las mujeres como víctimas principales. Sufren abusos sexuales, castigo físico y otras muchas formas de violencia que cambian radicalmente además sus vidas. Escuchen esta cifra, desde el año 2000, más de 2 millones de personas en diferentes países de Latinoamérica han sido asesinadas. Protestas en México por la muerte de un estudiante tras recibir un disparo de la Guardia Nacional. En lugar de que estén confiados a que hay quien los proteja, pues entonces ahora sí van a andar escondiéndose. Fuego cruzado en medio de la celebración del Día del Niño en Colombia. Varios menores tienen que ser ingresados por la presencia de balas. Es necesario que se respete la sociedad civil y particularmente la vida de los niños, niñas y adolescentes y sus derechos. 6º asesinato machista en Puerto Rico, mientras que en Panamá desaparecen 4 jóvenes. Al parecer, hay factores en común que nos pueden decir varias cosas, y una de estas es la posibilidad de que estas 4 jóvenes desaparecidas sean víctimas de trata. La violencia en Latinoamérica tiene a menores y mujeres como víctimas de la escalada. Reflejo de ello es la tasa de homicidios. A pesar de tener solo el 8% de la población mundial, allí se producen casi la mitad de los asesinatos que se cometen en todo el mundo. Otro dato, 1 de cada 6 niñas han experimentado algún tipo de violencia, y mientras que en todo el mundo la tasa de homicidio infantil es de 1 punto, en la región son 9 de cada 100.000 niños y 2 de cada 100.000 niñas las que fallecen de forma violenta.
Y esto es solo una parte de la dura realidad que vive el continente, a la que se le suman otros tipos de violencia. Y así, a través de la música, artistas como Residente manifiestan el olvido de un continente que hoy se siente inseguro. Esto sí es América. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos para que te recuerdes. Si quieres mi marcha. Bueno, y además de esta violencia que hemos visto, está también la situación política que viven en determinados países. Esta tarde se presenta en Madrid el libro La tumba, historia del secuestro en Venezuela, una obra escrita por el que fuera alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, que narra en primera persona cómo él mismo fue detenido hasta 2 veces por los órganos de seguridad del régimen venezolano y describe las prisiones a las que fue trasladado y cómo logró incluso fugarse de una de ellas, recorriendo más de 1000 kilómetros para cruzar la frontera hacia Colombia. Bueno, pues Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas en el exilio, está con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. Un gran saludo a toda la gente de las Islas Canarias, esas islas tan comprometidas y tan entrelazadas con la historia de Venezuela. Un saludo también para usted. Bueno, usted no habla de detención legal, habla de detención ilegal, pero más que detención ilegal incluso habla de secuestro en estos episodios, ¿verdad? Sí, en efecto, porque es que a mí prácticamente lo que me hicieron fue un secuestro. Primero en mi oficina, cuya puerta fue derrumbada a mandarriazos y a la cual penetraron ilegalmente más de 20 encapuchados, funcionarios con capuchas, portando fusiles. Y luego 80 funcionarios más que me estaban esperando en la parte baja del edificio. De allí me trasladaron, me desaparecieron por más de 6 horas. Luego me trasladaron a la cárcel militar de Ramo Verde. Me estuve preso más de 1000 días. Solamente pidieron se hizo una audiencia en la que pidieron para mí 26 años de cárcel. Estamos hablando de 2 años y 10 meses privado ilegalmente de mi sagrada libertad. Y usted habla incluso en esas cárceles, no sé si lo sufrió en primera persona, pero de tortura. Sí, por eso la importancia de este libro, porque ya no es simplemente colocar en primera línea lo que me pasó a mí, que al fin y al cabo estoy vivo y puedo relatar todas estas vicisitudes, sino que este libro es como un homenaje póstumo a las víctimas, a los que han sido torturados y asesinados, y por eso describo todas las cárceles que funcionan en Venezuela, esta conocida como La Tumba, que era un edificio que se construyó para un centro de convenciones y fue expropiado por Hugo Chávez y convertido en una cárcel, el Helicoide, que iba a ser un centro comercial al que le ofreció sus servicios Salvador Dalí, y que terminó siendo también una cárcel en la que se tortura y se asesina a ciudadanos venezolanos. Los calabozos de la DIGESIN, la Dirección de Inteligencia Militar, donde se aplican todo tipo de torturas, desde asfixia con bolsas plásticas, a la que le meten insecticida, electricidad, colgamiento, un pozo helado donde congelan a las víctimas, cárceles o calabozos conocidos como el Cuarto de los Locos, el ascensor, la pecera. En definitiva, es una historia real, que pareciera un cuento de ficción de Netflix, pero no, es una historia real que el mundo tiene que conocer de lo que se está haciendo en Venezuela. Esa metáfora del centro comercial, con incluso algo que tenga que ver con algún pintor muy famoso que se convierta en una cárcel, es prácticamente resume todo lo que estamos hablando. Usted estuvo en una de esas cárceles, ¿cómo logró escapar? Yo estuve primero en el Helicoide, después en la cárcel militar de Ramo Verde y después en la casa por cárcel. Y decidí emprender una fuga porque eso es un derecho humano, fugarse cuando uno es víctima de una prisión injusta y cuando uno no es beneficiario del debido proceso, el instinto de preservación priva, y por eso tomé la decisión con todos los riesgos que corría, porque en un porcentaje era 70% de riesgo de que me agarraran o se abortara la fuga, y 30% que afortunadamente fue lo que se impuso. Por eso, después de recorrer más de 1000 kilómetros, atravesar más de 40 puntos de control de policías militares, logré poner un pie a salvo en la República de Colombia y luego venirme aquí a España a formar parte de los desterrados, de los que estamos viviendo este doloroso exilio. En este libro, La Tumba, historia de un secuestro en Venezuela, historia del secuestro en Venezuela, usted dice también que cuenta con testimonios muy valiosos de la ciudadanía, de esas personas que están en el día a día en su país luchando por otro tipo de libertad. Sí, en efecto, he podido incorporar aquí testimonios de víctimas de presos políticos, de presos militares,
de civiles que han sido torturados. En la tumba estuvieron presos el general Baduel, que después murió, lo dejaron morir en el helicoide. Estuvo preso el mayor Arocha, un militar al que torturaron para obligarlo a firmar una declaración anticipada diciendo que yo estaba involucrado en conspiración en Venezuela. Para eso lo torturaron. Estuvo preso Loren Saleh, estuvo preso el capitán Caguaripano, al que le aplicaron todo tipo de torturas físicas y de torturas blancas, porque esas torturas van también, además de las asfixias con bolsas plásticas, esas asfixias que uno ve en las películas, cuando colocan una persona boca arriba, le colocan un paño en la cara y le echan agua. Además le aplican electricidad, les echan agua fría. Hay un calabozo conocido como la nevera, que es a baja temperatura, donde encierran desnudos a los presos políticos. Todo eso lo relato y hay testimonios de las víctimas cuyos casos están plasmados en las incidencias que han sido consignadas en la Corte Penal Internacional como pruebas contra Maduro y sus socios de la perpetración de crímenes de lesa humanidad. Con más de 1000 días recluido, como usted dice, secuestrado, privado de libertad, en medio de ese terror, ¿llegó usted a temer por su vida? Es que yo convertí el miedo en algo útil. Por supuesto que sentía miedo, pero el miedo lo convertí en algo útil porque más miedo me daba terminar de perder la patria, y por eso la lucha tiene que seguir. Más allá de que uno esté privado de libertad, más allá de que uno esté ahora en el destierro, nunca uno debe dejarse arrebatar la ilusión por el futuro, y nunca uno debe dejar de tener encendida la antorcha de la esperanza, iluminando estos caminos oscuros en los que el régimen pretende esconder entre tinieblas el presente y el porvenir de Venezuela. Pues Antonio Ledesma, justo en este momento que se interrumpe la conexión, ¿lo volvemos a ver? No, lo hemos perdido, creo que definitivamente. Bueno, queríamos decirle que muchas gracias por... Lo hemos recuperado. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en Atlántico Noticias. Ahí tiene su libro, efectivamente lo pueden encontrar ya en muchas de las librerías digitales en España, y esta tarde se presenta en Madrid. Estaremos muy pendientes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo de todo corazón a toda la gente de Canarias. Muy pronto, Dios mediante, voy a estar allá presentando mi libro en Tenerife y en otras islas de esta comunidad tan amiga de Venezuela. Desde luego, aquí hay mucho venezolano y también descendientes de venezolanos, y bueno, y también, como usted sabe, venezolanos o canarios que fueron a Venezuela y volvieron, así que le recibiremos. Muchas gracias. Gracias a usted. Arriba corazones. Hasta luego. Bueno, más sobre América Latina. Los brasileños denuncian los ataques racistas que se han producido en la Copa América, un país con más de la mitad de la población negra y donde se han vivido los últimos días conflictos xenófobos en plena calle. Saludos a todos desde Sao Paulo. Hace algunos días los brasileños exigieron a la Conmebol una respuesta con relación a los actos racistas en Argentina, Ecuador y Chile durante recientes partidos de la Copa Libertadores. Pero la verdad es que ni siquiera en nuestro propio país ha sido posible erradicar el preconcepto. Belica Ribeiro estaba indignada porque Agnes Vaida le habría pedido que se alejara, ya que supuestamente su cabello podría transmitirle alguna enfermedad. Pronto la gente empezó a llamarle racista. Ela virou para mim. Según la victimaria, ella niega que le haya dicho algo malo. Cuidado com o meu cabelo. Y sostuvo que solamente le dio un consejo a Belica, pues su cabello estaba muy cerca de su cara. Agnes fue trasladada a una comisaría para deponer su versión, pero luego fue liberada. Mientras tanto, se dio a conocer en las redes sociales una declaración del concejal de Sao Paulo, Camilo Cristófaro. Durante una sesión de una comisión de investigación parlamentaria, se escuchó claramente cuando dijo: no lavaron la acera, eso es cosa de negros, ¿no? No lavar a calçada, é coisa de preto, né? Todo eso en un país donde más de la mitad de su población es negra. Reportó desde Sao Paulo, Brasil, Dan Sister para Televisión Canaria. Gracias, Dan Sister. Y fíjense porque en Guatemala alertan de contrabando, pero no de sustancias estupefacientes, sino de gallinas. El gobierno de ese país alerta de que se está traficando con estas aves en la frontera con México. Ahí las tienen. Advierten de que ante la falta de control de estas actividades ilegales se corre el riesgo de introducir virus como la gripe aviar, aunque también denuncian las ventas fraudulentas que afectan directamente a la economía.
casi el 10% de los pollos que se consumen en el país representan pollos de contrabando que generalmente provienen de México y afecta directamente la economía del país, afecta directamente la salud de mucha población, principalmente en las fronteras, pero también en otros departamentos, causas de salmonela que empiezan a aumentar por estos pollos que vienen contaminados desde el otro lado del país. Al mismo tiempo tiene un impacto muy grande en la recaudación de impuestos para Guatemala. Bueno, faltan 2 minutos para las 2 de la tarde. Enseguida volvemos. Vamos a hablar, entre otros asuntos, de un sofá gigante que se ha construido en una localidad de Andalucía, de Sevilla. Su beneficio, bueno, ese sofá se va a dividir en partes y va a ir destinado a La Palma. Enseguida lo vemos. Son las 2 y 2 minutos de la tarde, seguimos en Atlántico Noticias aquí en directo y tenemos una última hora sobre el caso, recordarán, de la niña Madeleine McCann, desaparecida en Portugal hace 15 años. La policía alemana ha confirmado que han encontrado pruebas físicas de Madeleine en la furgoneta del principal sospechoso de su desaparición, que se llama Christian Bruckner. El sospechoso es un delincuente sexual con múltiples condenas y entre ellas abuso de menores. La investigación, que ha sido llevada a cabo por las autoridades alemanas con colaboración del Reino Unido, está a cargo de la oficina del distrito de Faro, en la ciudad portuguesa de Portimao, con la asistencia de la policía judicial. Bueno, y en plena pandemia de COVID, lo recordarán, los científicos ya alertaban de otra pandemia global sin una solución clara. Se trata de las poderosas superbacterias. Son resistentes a antibióticos y ante la imposibilidad de encontrar medicamentos que acaben con esas bacterias, los médicos recurren a virus especializados en matar bacterias. Estos días hemos conocido el caso de un equipo de Estados Unidos que ha conseguido un tratamiento de este tipo para salvar la vida de un hombre con una bacteria altamente resistente a todos los antibióticos. Bueno, para hablar de estas superbacterias vamos a saludar al doctor Bruno González Zorn, que es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, también asesor de la Organización Mundial de la Salud. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, permítame la expresión coloquial, no salimos de una para meternos en otra, aunque como ustedes dicen ya nos habíamos metido antes del coronavirus, ¿no? ¿Qué son esas superbacterias? Bien, pues las superbacterias son aquellas bacterias que normalmente producen enfermedad, pero que ya no podemos curar con los antibióticos, con las herramientas que conocemos normalmente. Entonces, a base de usar tanto los antibióticos, pues esas bacterias ya no responden a esos antibióticos y son capaces de matar a nuestros pacientes. Como esas bacterias no se quedan exclusivamente en los pacientes, sino se mueven también fuera del hospital, por las aguas residuales, pasan por animales y el medio ambiente, la forma que tenemos actualmente de luchar contra ella es una aproximación que llamamos de una salud o de One Health. Es decir, vemos la salud del ser humano y la lucha englobando los seres humanos, los animales y el medio ambiente. Ahí están las superbacterias, en todas partes. Y resulta que hemos demonizado a los virus durante estos 2 últimos años, sobre todo a los coronavirus, en especial a COVID-19, y ahora pueden convertirse en nuestros amigos para luchar contra las superbacterias. Sí, aunque son virus un poco distintos. Los virus como la gripe, COVID, etcétera, etcétera, son capaces de entrar dentro de nuestras células y multiplicarse dentro de las nuestras. Hay otra familia de virus, que es los virus a los que está haciendo mención, que llamamos fagos o bacteriófagos, que en lugar de entrar en nuestras células, entran exclusivamente en bacterias. A nosotros no nos hacen nada. Entran solamente en bacterias y se multiplican en bacterias. ¿Qué hacen? Pues si somos capaces de dominar esos virus, dárselos a un paciente infectado por una bacteria y este virus encuentra esa bacteria que está produciendo enfermedad en nuestro paciente, entra dentro de esas bacterias que producen esa enfermedad, esas superbacterias, y las mata multiplicándose dentro de ellas. Es por eso que podemos utilizar ahora, ya desde hace muchos años lo sabemos, esos fagos, virus, para matar a las superbacterias. Esto es como un recurso, ¿no? Un recurso extra, pero lo que nosotros hemos tenido siempre son medicamentos contra las bacterias. Lo que pasa es que lo que estamos viendo es que las propias bacterias mutan, lógicamente, por su supervivencia y resisten a esos medicamentos.
Efectivamente, cuanto más utilizamos los antibióticos, más sobreutilizamos los antibióticos, más se hacen las bacterias resistentes a ellos. Por eso es el mayor problema sanitario que tenemos actualmente en el mundo, es la resistencia a los antibióticos, que mata en España más personas que los accidentes de tráfico y que mata más o menos en el mundo a 1,2 millones de personas. Entonces, esa resistencia a los antibióticos es la que debemos intentar frenar entre todos y necesitamos la colaboración de todos nosotros. Por eso os agradezco que me deis la palabra hoy. Y un elemento clave es el exceso de la automedicación o de tomar antibióticos en exceso, porque nosotros nos creemos que nos puede estar haciendo bien desde que tenemos un problema antibiótico, pero resulta que cuanto más antibióticos tomemos, más favorecemos a las bacterias. Efectivamente, es decir, debemos utilizar los antibióticos solamente tal y como nos lo prescribe o el médico o el veterinario. Cuando hay una enfermedad bacteriana o el odontólogo. Son prácticamente los 3 prescriptores que tenemos en España. Entonces, cada vez que nos prescriben el antibiótico, no debemos utilizar ni una pastilla ni una molécula más de la que nos han prescrito, ni menos. A veces se piensa que cortando el tratamiento antes, ya me encuentro bien, mejor uso menos antibióticos. No, hay que acabar exactamente con el proceso para evitar que acelerar ese proceso de resistencia a los antibióticos, que se acelera cada vez que utilizamos mal los antibióticos. Ni más ni menos, es un buen consejo. Ni más, no pasarse, pero tampoco quedarse corto. Eso es. Un muy buen consejo. Por cierto, estamos hablando ahora de ese caso en Estados Unidos. Hemos leído varios en diferentes lugares, en Bélgica también, pero bueno, esos casos de personas que ya no les quedaba prácticamente más remedio que recurrir a ese virus. ¿Cada vez son más los casos o estos son excepciones? No, cada vez son más los casos. Sí. Es decir, la utilización de la terapia fágica, cuando los antibióticos funcionaban estupendamente y todos y muy bien, en los años 80, 90, no pensábamos en utilizar alternativas. Pero ahora que cada vez tenemos más bacterias, no solamente multiresistentes a los antibióticos, resistentes a muchos, sino bacterias panresistentes, es decir, resistentes a todos los antibióticos que tenemos en la práctica clínica, estamos recurriendo más a estos virus, a estos bacteriófagos, a estos virus, vamos a decir, a estos fagos, que se empezaron a utilizar en los años 20-30, pero luego apenas se siguieron utilizando en los países del este de Europa y ahora estamos recurriendo a ellos. Pueden ser una herramienta. En España están permitidos como terapia compasiva, es decir, que excepcionalmente se puede recurrir a ellos para curar a pacientes y cada vez se está haciendo más. O sea, yo creo que es una herramienta a lo mejor parecida como las vacunas del RNA de COVID, algo parecido, que las vacunas del RNA siempre han existido, pero hasta que no hemos tenido una alarma no las hemos usado masivamente. A lo mejor algo parecido ocurre con los fagos. Ahora las vamos a necesitar cada vez más y cada vez las instituciones reguladoras están abriendo más la mano para su utilización porque realmente funcionan. De todas formas, los virus, los fagos, no los encontramos en medicamentos. Tendríamos que ir a hospitales, lógicamente, para que allí nos hagan ese tratamiento, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Pero ahora mismo está así muy restringido solamente en algunos casos. Claro. Pero no descartamos, si queremos pensar un poco en el futuro, que en un momento determinado existan unos cócteles de fagos o unas pastillas o que se extienda un poquito más su uso. Por ahora se pensaba que no funcionaba nunca y ahora estamos viendo que cada vez están funcionando mejor. O sea, que no descartemos que esa es una opción posible cuando ya hay infección. Cuando no hay infección, lo mejor es intentar evitar la infección. Ahí es decir, perdón. No, no, continúe, porque precisamente le iba a hablar de la prevención, era lo que quería preguntarle ahora. Efectivamente, la mejor forma para luchar contra las infecciones es no adquirirla, por eso usábamos mascarillas y tal, ¿no? En la prevención. Entonces, efectivamente, lavándose bien las manos, no automedicarse, implementando, por ejemplo, los planes de lucha contra la resistencia a los antibióticos que tenemos en España. En España hay un plan nacional de lucha contra la resistencia a los antibióticos, pues necesitamos que nuestros hospitales, esos programas PROA que se llaman, pues que se impongan bien. Hay una especialidad de infecciosas que a lo mejor pues podríamos imponer para que haya expertos que luchen contra las enfermedades infecciosas. Debemos tener cuidado, más o menos es eso, no automedicarnos, no exigir el antibiótico a la farmacia, que a veces, pues démelo tal, no, las farmacias no pueden dar legalmente antibióticos sin receta. Entonces yo creo que entre todos podemos ayudar un poquito para frenar esta pandemia silenciosa, como me gusta llamarla, para que podamos preservar todavía la acción de los antibióticos, porque toda nuestra medicina moderna se basa en la utilización de los antibióticos. Todas las cirugías, la Organización Nacional de Trasplantes, la mejor organización que tenemos en España, esa necesita que los antibióticos funcionen y usted y yo los necesitamos también. Claro, pues esas medidas de prevención que nos hemos prácticamente tatuado gracias por culpa del coronavirus también nos sirven para otro tipo de infecciones. Como usted decía, lavado de manos, distancia social, por ejemplo, son cosas que deberíamos seguir manteniendo por nuestro bien. Doctor González Sor, le agradezco
agradecemos que haya estado esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Estoy a su disposición. Gracias. Gracias, el placer ha sido nuestro. Bueno, y nos vamos hasta Estados Unidos porque allí sigue generando mucha polémica la filtración de varios jueces de la Corte Suprema que plantean derogar el derecho al aborto. La vicepresidenta Kamala Harris cree que esto es un ataque directo a las libertades de las mujeres y las protestas se suceden en todo el país. Pronto el derecho al aborto podría verse desmontado en Estados Unidos. Queremos derecho al aborto y lo queremos ahora, gritan las manifestantes por las calles de varios estados y también fuera de la misma Corte Suprema. Desde donde confirman la postura de 5 de sus 9 jueces a favor de anularlo, la vicepresidenta Kamala Harris. How dare they? How dare they tell a woman what she can do and cannot do with her own body? Se pregunta cómo se atreven a decirle a una mujer lo que puede o no puede hacer con su cuerpo y lamenta que quieran acabar con 5 décadas de protección y libertad a las mujeres. Por contra, la administración Biden no tiene las mayorías suficientes en el Senado para aprobar una legislación a nivel federal que proteja el derecho de las mujeres a elegir sobre el aborto en todo Estados Unidos. Pero por el momento, al no estar recogido en la Constitución, cada estado decide si regular o prohibirlo. Y seguimos en Estados Unidos, a donde intentan llegar millones de personas todos los años, la mayoría de países vecinos del sur. A su llegada muchos se encuentran con la barrera del idioma. En Los Ángeles hay intérpretes indígenas que se reúnen para ayudar a esos inmigrantes que no hablan ni español ni tampoco inglés. Más de 300 personas de Estados Unidos, México y Centroamérica participaron de forma presencial y virtual en el tercer Congreso de Intérpretes Indígenas en Los Ángeles. Leticia Casildo, garífuna hondureña, viajó de Nueva Orleans tras comprobar la necesidad de intérpretes en su idioma. Hice una prueba en el hospital, pedí un intérprete en garífuna y nunca apareció por ningún lado. Entonces, por eso estamos aquí en la capacitación para poder eventualmente ser esos intérpretes certificados. Odilia Romero es la directora ejecutiva de Cielo, que organizó la conferencia para ayudar a inmigrantes indígenas que no hablan español ni inglés. Tenemos que capacitarnos del diferente vocabulario, diferentes conceptos, pero también diferentes modos de pensar y de vivir la cosmovisión indígena. Los talleres que se presentaron en esta conferencia están diseñados para preparar de mejor manera a los intérpretes para asistir a inmigrantes indígenas en situaciones de la vida real. Para Alba González, intérprete del idioma maya quiché, son útiles para servir a quienes ayuda. Actualmente con los niños en la frontera y en las cortes judiciales. He hecho pocas veces médicas. Expertos explican derechos y estrategias para traducir temas complejos. ¿Cómo es este sistema que funciona desde, llámese tribunales, llámese hospitales, llámese escuelas? Toda esa parte es donde uno aprende, de donde uno tiene que seguir desarrollando nuevos vocabularios. Porque tienen que traducir muchos términos que no existen en idiomas indígenas. Pues California ha logrado un hito energético. Ha conseguido cubrir casi el 100% de la demanda eléctrica con renovables por primera vez en su historia. Lo han logrado gracias al sol y al viento, eso sí, durante un espacio corto de tiempo. Generaron la suficiente electricidad para abastecer a todo el estado, que cuenta con 40 millones de personas, el estado más poblado de Estados Unidos. Con el operador independiente del sistema de California, impulsor del proyecto, ya trabaja para tener un sistema de energía libre de carbono para 2045. Y a eso aspira también Europa, y por eso se estudian todas las posibilidades como la geotermia, que aprovecha la energía de la Tierra para generar calor. Y eso es lo que ha pasado con los científicos para La Palma, aprovechando la reciente erupción del volcán. Casi toda la isla podría ser autosostenible, una posibilidad que están valorando los geólogos, pero antes aseguran hace falta más estudios y tener el apoyo de la administración, de todas las administraciones públicas. Países como Islandia, Nueva Zelanda o Estados Unidos son pioneros en la utilización de esta energía geotérmica. Este de los Estados Unidos. La mayor potencia mundial en energía geotérmica es Islandia. El 99% de los... Bueno, y saludamos ya a Celestino García de la Noceda Márquez, que es perteneciente al grupo de investigación en geotermia del ICME. Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Bueno, estamos hablando de la geotermia, que no es un concepto nuevo, pero que a lo mejor aquí en Canarias nos ha cogido un poco como con cierta ilusión, después de la devastación del volcán de La Palma, plantearnos que ese volcán pueda tener alguna consecuencia positiva.
Realmente para nosotros también sería de lo más positivo. Llevamos años intentando desarrollar la geotermia y utilizarla para producción de electricidad o incluso para suministro de energía térmica. Pero tanto en Tenerife como en La Palma pensamos que existen posibilidades interesantes para la producción de energía eléctrica. Mencionas esas dos islas, me imagino que son porque están en la parte occidental del archipiélago, son las islas más jóvenes, también con El Hierro y con La Gomera, pero bueno, en estas dos es donde incluso en Tenerife tengo entendido que se ha llegado a realizar algún estudio preliminar, ¿puede ser? Hay estudios preliminares ya en ambas islas, también en Gran Canaria, también en Lanzarote, lógicamente, pero en La Palma digamos, los estudios son menos avanzados que en Tenerife. Y conocemos realmente dónde serían los lugares idóneos. Y hace unos meses ya planteábamos que uno de los lugares idóneos eran precisamente las dos vertientes de la dorsal, precisamente, donde una de ellas pues surgió el volcán. Esto es una de las zonas anómalas que tenemos en la isla de La Palma. Todavía, digamos, el volcán no nos va a dar el calor suficiente para aprovechar la energía geotérmica. El calor lo tenemos ya almacenado hace muchos años en las rocas que conforman la isla, y realmente eso es lo que intentamos, aprovechar ese calor y extraer la energía térmica para suministrar energía eléctrica a la población. Y con tantos años que hace que está esa roca caliente y esa posibilidad, ¿por qué no se ha desarrollado todavía? Uno va a Islandia, por ejemplo, a otros países que hemos mencionado, y hace ya décadas que están con esta energía. Bien, en España ha habido otras prioridades y desde luego nosotros llevamos en Canarias investigando incluso en trabajos anteriores ya desde los años finales de los 40. Pero bueno, fundamentalmente en los años 70, 80, 90 se hicieron muchos trabajos. Actualmente también se han retomado. Nos costó, hubo sus parones, pero realmente la energía geotérmica tiene una gran ventaja y es que es permanente. Son 24 horas al día los 365 días al año. Y eso creo que no podemos olvidarlo. Y Canarias tiene esas posibilidades y realmente son una energía que está ahí en el subsuelo, gratuita. Cuesta la investigación, es costosa, es cierto, pero después la producción es muy barata y eso da unos costes realmente competitivos. Claro, usted acaba de dar una clave. Para tener energía solar hace falta horas de sol, para tener energía procedente del viento hace falta que haga viento, tenemos esos molinos instalados, pero aquí es una fuente de energía que está ahí esperándonos en el subsuelo. ¿Se sabe si podría, con estos experimentos que se han hecho por ahora, si se podría obtener y a qué profundidad habría que excavar para poder obtener esa energía? ¿Cuántos años tardaría en hacerse? Bien, depende de la situación de cada isla. En el caso, lógicamente, de Lanzarote estamos hablando de nivel de tierra. Y ya tenemos unos dispositivos que funcionan por un dispositivo termoeléctrico, unos dispositivos que generan electricidad a partir de la diferencia de calor. Pero en el caso de la isla de Tenerife, pensamos que a una profundidad del orden de los 2.000, 2.500 metros podremos alcanzar el objetivo. Y en La Palma, que tiene un perfil topográfico un poco más abrupto, en la zona de interés, pues pensamos en el orden de los 3.000 metros de profundidad, que no son profundidades excesivas para lo que hoy en día se está perforando en el mundo de la perforación profunda. Pues vamos a familiarizarnos con ese término, con esa energía geotérmica, porque esperemos tener que seguir hablando de esto, que será positivo para Canarias en los próximos meses o años. Celestino García, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en Atlántico Noticias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y precisamente La Palma podría ser una de esas islas que explotara en el futuro esa geotermia. Precisamente lo estamos escuchando para ayudar a los palmeros afectados por la erupción del volcán. Está destinado a esta acción que vamos a ver enseguida, que ha llevado a cabo un pueblo en Pilas, en Sevilla, donde han creado el sofá más largo de España. Ahí lo están viendo, con 500 metros de sofá divisibles, eso sí, en 250 sofás, cada uno de 2 metros, donde se han sentado 1.500 personas. Muchas han colaborado en este acto solidario y también lo han hecho varias empresas, muchas relacionadas, eso sí, con el sector tapicero, importante en ese municipio de Sevilla.
Bueno, pues Juan Ignacio Fuentes es teniente de alcalde en Pilas, en Sevilla. Buenas tardes. Buenas tardes desde la península, a las 3:21 aquí y a las 2:21 ahí en esas fantásticas y maravillosas islas. Eso es, minuto y resultado. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo se les ocurrió esta idea? Bueno, pues mira, esta idea surge primero de un sector muy potente en el que somos, bueno, pues potencia no solamente nacional, sino internacional. El sector tapicero en este municipio, pues es un sector con un potencial increíble y que nunca ha parado de dejar o de alguna manera de apostar por dejar un poquito de esa solidaridad que tiene que conllevar las situaciones en las que nos encontramos actualmente. Ya lo hicieron en plena pandemia. De las fábricas de tapicerías de nuestro municipio salieron miles y miles de equipos de protección, de EPIs, para hospitales de prácticamente de toda España, y de manera total, completa y absolutamente altruista. Y ahora pues estamos también en otro proyecto que era crear el sofá más grande o más largo de España. Y automáticamente pues se nos cruzó por el camino que no podía ser solamente el sofá más largo de España, sino que tenía que tener algún otro sentido. Entonces, pues prácticamente con lo que estábamos asistiendo desde aquí, con lo que estaba ocurriendo en Las Palmas, pues automáticamente se nos ocurrió que sería una gran manera de que todas esas viviendas que ahora estáis en procesos de entregar o que se están entregando, pues tuvieran un trocito de nuestro municipio, tuvieran un lugar donde sentarse, o sea, de hacer la casa más acogedora, porque de nada sirve una casa si no tiene un sofá, como se puede entender. Claro, además esta es ese giro que da ese sofá, ¿no? Porque vemos una imagen espectacular del sofá más largo de España, eso está ahí, pero que hayan ustedes introducido esa parte de favorecer a los vecinos afectados por la erupción del volcán de La Palma y decir, oye, las casas de nueva construcción que no tengan sofá, aquí tienen su sofá. Eso también es importante. Correcto, mira, nos decía, porque cuando presentamos el proyecto, que fue allá por final del mes de diciembre, hicimos una presentación en la que tuvimos, bueno, pues amablemente al presidente del Cabildo de La Palma, al señor Mariano Zapata. Él nos decía en el making of, ¿no? Off the record, ¿no? Nos comentaba bueno, quizás la posibilidad de que esto fuera un proyecto no solamente, digamos, a priori de solidaridad, sino de hermanamiento de ambos pueblos, ¿no? Posteriormente, pues desgraciadamente, como todos sabemos, en febrero se produce la invasión por parte de Rusia a Ucrania, y nos comentaban muchas personas con las que hemos tenido la oportunidad en estos últimos días de hablar, que bueno, que la isla de La Palma había tenido una mala suerte de perder un poco el foco de atención debido a esta invasión, que no por ellos debe dejar de ser menos graves, ¿no? Claro. Pero que bueno, que la solidaridad se había quizás volcado hacia otro lugar y que se habían olvidado que hacía unos meses que la gente de La Palma había pedido lo más elemental, que era su forma de vida. De esta manera, pues yo creo que hemos vuelto porque la verdad que ha tenido una repercusión a nivel nacional y a nivel andaluz tremenda. Entonces hemos puesto otra vez el foco hemos aportado un poquito para poner otra vez el foco sobre la isla. Somos conscientes desde la península perfectamente de la necesidad que tienen de recuperar sus vidas. Así que yo creo que de alguna manera hemos logrado que por lo menos en estos días sigamos pensando en la gente de Canarias, sigamos pensando en los palmeros y que no nos podemos olvidar de ellos porque lo necesitan, porque lo necesitáis y porque debéis de saber que aquí no nos estamos olvidando de lo que está ocurriendo allí. Una curiosidad ya para terminar muy brevemente. Bueno, el traslado será cuando se haga en barco, ¿no? Desde las costas de Andalucía uniendo con Canarias, ¿no? Correcto. El sofá, que como dato, si quieres te comento simplemente como un dato para que la gente entienda la envergadura del proyecto, tiene 2,5 kilómetros de tela, se han utilizado 10 kilómetros de hilo y se han utilizado 5 toneladas de madera, para que sepamos más o menos de lo que estamos hablando. Sí. Y eso, bueno, pues a lo largo de esta semana ya se están realizando las últimas pesquisas para que dirección a Algeciras y desde el puesto de Algeciras lo antes posible lo tengáis allí para que esas familias que van a entrar, me imagino que muy breve en esas casas, pues tengan un sofá pileño, tengan un sofá de aquí, sofá cualquiera. Y se acuerden de que estamos aquí. Muchas gracias, Juan Ignacio Fuentes. Muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y también gracias por esa iniciativa. Muchas gracias, mucho ánimo y estamos con vosotros.
Gracias, gracias. Bueno, en la península seguimos con una triste noticia, en este caso, en la madrugada de este miércoles, 3 personas han muerto en un incendio en la ciudad de Barcelona, en Santa Coloma de Gramenet. Un bloque de edificios ardió por causas que se están investigando. Agentes de la Policía Científica y de Investigación Criminal se encuentran rastreando toda la zona y sobre toda la primera planta del inmueble, lugar en el que se encuentran los contenedores y donde se cree que comenzó el fuego. Los bomberos pudieron rescatar a varios inquilinos que fueron trasladados a los centros sanitarios más próximos. Bueno, y otro récord histórico, en este caso en las lluvias en la ciudad de Valencia en el mes de mayo. Tormenta estática que descargó con fuerza en la capital de la Comunidad Valenciana ayer. En algunos puntos se llegaron a acumular más de 200 litros por metro cuadrado en muy poco tiempo. Es la cifra más alta desde que hay registros. Parques y cementerios cerrados por alerta meteorológica, playas completamente vacías. Y es que la Comunidad Valenciana estaba en alerta por lluvias que podrían dejar más de 40 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Una previsión que se quedó corta. En algunos barrios se llegaron a acumular más de 200 litros en menos de 3 horas. Es el dato más alto de mayo registrado en la comunidad en los últimos 150 años. Más de 100 incidencias tuvieron que atender durante la noche los bomberos de la capital valenciana. La mayoría coches como estos que se quedaron atrapados en túneles y pasos subterráneos. Estaban los bomberos, la policía y el colegio y todo parado, los coches, las vías, por todos sitios agua. Hasta en casa nuestra, por la pared no sabemos por dónde, pero caía el agua hasta dentro. Todas hojas y mucho barro. El agua también entró en viviendas. Los vecinos de este barrio tuvieron que poner sacos en las puertas. Cuando llueve. Las bombas que hay aquí, cae un rayo y dejan de funcionar. Con cepillo en mano intentan sacar toda el agua que entró en este supermercado, un establecimiento que está acostumbrado a lo sucedido. Pero como ya ha pasado otras veces, pues imagino que las neveras, todo eso, pues habrán estropeado, claro. Y si tenían pensado guardar el paraguas, no lo hagan, porque con menor intensidad las lluvias seguirán acompañando en los próximos días. Los avisos por viento, lluvia y fuerte oleaje se mantendrán como mínimo hasta el viernes. Bueno, y la pandemia ha evitado que durante todo este tiempo se pudiese celebrar la procesión de la Virgen Chapi en Bolivia, un evento multitudinario que congregaba a una media de 200 fieles, pero este año han sido cerca de 20.000 personas las que se han acercado hasta Arequipa para visitar a la venerada Virgen. Mayo del 2019 fue la última vez que se realizaba la tradicional procesión de la Virgen de Chapi. Este 1 de mayo, luego de 2 años, cientos de fieles acudieron hasta el santuario de la Virgen de Chapi, ubicado en el descampado del distrito de Polobaya del departamento de Arequipa. Siento mucha emoción, porque ella es muy grande, es inalcanzable. Le pido que nos lleve por buen camino y cuide a toda mi familia. Y en el nombre del Padre. Alrededor de 20.000 fieles llegaron hasta el descampado de Polobaya. Zacarías Curamán Galán, rector del santuario de Chapi, señaló que para los próximos años se espera la visita de más personas a la actividad religiosa más grande de Arequipa. Bueno, y terminamos hoy con todo un espectáculo acrobático. Vean qué habilidad la del australiano Dominic Di Tommaso, la estrella del parkour, que ha tenido la oportunidad de mostrar su destreza deportiva en el entorno y el interior de la ópera de Sydney, un espacio conocido en el mundo entero por su arquitectura y su programación artística. Durante 3 días, este deportista de 29 años ha tenido la oportunidad de dejar grabaciones de sus peripecias como estas que ven. Aquí los dejamos. Se quedan con Telenoticias 1. Hasta mañana.